Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Emily lejos de casa, por Lucy Maud Montgomery. Capítulo 1. Escribir hasta el agotamiento. Emily Peterstar estaba sola en su habitación de la vieja casa en la granja de la Luna Nueva, en Bladewater, una tormentosa noche de febrero de los viejos tiempos, antes de que el mundo se pusiera patas arriba. En aquel momento era todo lo feliz que puede ser una persona. Teniendo en cuenta el frío de la noche, la tía Elizabeth le había autorizado a encender fuego en el pequeño hogar, favor poco frecuente. Este ardía alegre, arrojando una luz rojo-dorada sobre la pequeña habitación inmaculada, con sus muebles antiguos y sus ventanas profundas, de amplios alféizares, a cuyos cristales escarchados blanco-azulados se adherían los copos de nieve, formando pequeñas guirnaldas. El fuego daba profundidad, misterio y atracción al espejo de la pared que reflejaba a Emily sentada en la otomana frente a las llamas, escribiendo, a la luz de dos altas velas blancas, que eran el único medio de iluminación permitido en la Luna Nueva, sobre un flamante cuaderno negro y brillante que el primo Jimmy le había regalado aquel mismo día. Emily se alegró mucho del regalo. Ya había terminado el cuaderno que le había regalado el otoño anterior, y durante más de una semana había sufrido la aguda angustia de la abstinencia porque no podía escribir en un diario no existente. Su diario se había convertido en un factor dominante de su vida joven y animada. Había tomado el lugar de ciertas cartas que había escrito a su padre durante la niñez, y en las cuales le contaba sus problemas y preocupaciones, pues incluso a los 14 mágicos años se tienen problemas y preocupaciones, en especial si se está bajo la educación estricta y bien intencionada, si bien no demasiado tierna, de la tía Elizabeth Murray. A veces pensaba Emily que de no haber sido por su diario, se habría hecho añicos a fuerza de consumir su propio fuego. El cuaderno, negro y gordo, le parecía un amigo personal y un confidente seguro para ciertos asuntos que ardían en busca de expresión y eran, no obstante, demasiado combustibles para confiarse a los oídos de cualquier ser vivo. Ahora bien, en la Luna Nueva eran poco frecuentes los cuadernos de cualquier tipo, y de no haber sido por el primo Jimmy, Emily nunca habría tenido uno. Seguro que la tía Elizabeth no se lo habría regalado nunca. La tía Elizabeth consideraba que Emily desperdiciaba demasiado tiempo con esa tontería de escribir. Y la tía Laura no osaba oponerse a la tía Elizabeth en este tema, más que nada por el hecho de que la misma Laura pensaba que Emily podía encontrar una ocupación más provechosa. La tía Laura era una joya, pero algunas cosas se ocultaban a sus ojos. Sin embargo, el primo Jimmy no le tenía ningún miedo a la tía Elizabeth, y cuando se le ocurrió que Emily probablemente necesitaba otro cuaderno, ese cuaderno se materializó de inmediato, desafiando las miradas despectivas de la tía Elizabeth. Aquel mismo día, el primo Jimmy había ido a Shrewsbury, a pesar de la tormenta inminente, sin otro propósito que el de comprar el cuaderno. De manera que Emily estaba contenta, con su lumbre suave, sutil y amistosa, mientras el viento rugía y sacudía los árboles grandes y viejos del lado norte de la Luna Nueva. Arrojaba grandes coronas espectrales de nieve que se arremolinaban a través del famoso jardín del primo Jimmy o se amontonaba sobre el reloj de sol y silbaba tétrico entre las tres princesas, como llamaba Emily a los tres altos álamos de Lombardía del rincón del jardín. Me encantan las tormentas como esta por la noche, cuando no tengo que salir, escribió Emily. El primo Jimmy y yo pasamos una tarde preciosa planeando el jardín y eligiendo en el catálogo las semillas y las plantas. Justo donde ahora está cayendo la nieve más espesa, detrás de la casa de verano, vamos a plantar un lecho con aster rosado y alos dorados, que sueñan bajo más de 1 metro de nieve. Vamos a darles un fondo de almendros en flor. Adoro planear los días de verano así, en medio de una tormenta. Me hace sentir como si le estuviera ganando una victoria, algo mucho más grande que yo misma, solo porque yo tengo cerebro y la tormenta no es más que una fuerza ciega y blanca, terrible, pero ciega. Tengo la misma sensación cuando me siento aquí,
calientita, junto al fuego, y oigo la tormenta que ruge a mi alrededor y me río de ella. Y eso es porque hace más de 100 años el tatarabuelo Murray construyó esta casa, y la construyó bien. Me pregunto si dentro de 100 años alguien ganará alguna victoria sobre alguna cosa por algo que yo dejé o hice. Es un pensamiento inspirador. He escrito lo anterior en cursiva sin pensar. El señor Carpenter dice que lo hago mucho. Dice que es una obsesión de la primera época victoriana y que debo procurar abandonarla. Llegué a la conclusión de que lo haría cuando busqué en el diccionario y me di cuenta de que evidentemente no es elegante estar obsesionado, aunque no me pareció tan espantoso como estar poseído. Ya lo he vuelto a hacer, pero creo que esta vez está bien. He leído el diccionario una hora entera, hasta que la tía Elizabeth sospechó y me sugirió que sería mejor que me pusiera a tejer medias de lana. No sabía con exactitud por qué estaba mal que me centrara en el diccionario, pero estaba segura de que tenía que haber algo raro porque a ella nunca se le ocurre. Yo adoro leer el diccionario. Sí, esa cursiva es necesaria, señor Carpenter. Un adoro común y corriente no bastaría para expresar mis sentimientos. Las palabras son fascinantes. Ahora me he echado el freno en la primera sílaba. El sonido de algunas palabras, como embrujado o místico, por ejemplo, me dan el destello. ¡Ay! Pero es necesario que pongan cursiva el destello. No es algo común y corriente. Es lo más maravilloso y extraordinario en mi vida. Cuando me viene, siento como si se hubiera abierto ante mí una puerta que me permitiera vislumbrar... Sí, el cielo. Más cursivas. Cómo entiendo por qué rezonga el señor Carpenter. Tengo que dejar esa costumbre. Las palabras largas nunca son hermosas. Astringente, estrepitoso, campaniforme, anticonstitucional. Me hacen pensar en los crisantemos y dalias enormes y horribles que el primo Jimmy me llevó a ver en la exposición de Charlottetown el otoño pasado. No les veíamos nada hermoso, aunque algunas personas pensaban que eran flores maravillosas. Los pequeños crisantemos del primo Jimmy, que son como estrellas pálidas y claras que brillan en el rincón del noroeste del jardín, con el bosque de abetos como fondo, eran 10 veces más bonitos. Pero me desvío de mi tema, otra de mis malas costumbres, según el señor Carpenter. Él dice que tengo, esta vez la cursiva es suya, que aprender a concentrarme, otra palabra larga y más bien horrible. Pero lo pasé muy bien con ese diccionario, mucho mejor que tejiendo medias. Ojalá pudiera tener un par, solo un par de medias de seda. Ilse tiene 3. Su padre le da todo lo que quiere, ahora que aprendió a quererla. Pero la tía Elizabeth dice que las medias de seda son inmorales. Me pregunto por qué, si no lo son, por ejemplo, los vestidos de seda. Hablando de vestidos de seda, la tía Jenny Milburn, de Derry Pond. En realidad no es pariente, pero todo el mundo la llama tía. Ha prometido no ponerse ningún vestido de seda hasta que todo el mundo pagano se convierta al cristianismo. Eso está muy bien. A mí me encantaría ser así de buena, pero no podría. Me gusta demasiado la seda. Es muy brillante y tersa. A mí me gustaría vestirme siempre de seda, y si pudiera lo haría. Aunque supongo que cada vez que pensara en la querida tía Ginny y los paganos no convertidos, me remordería la conciencia. De todas maneras, pasarán años antes de que pueda, si es que algún día puedo comprarme un vestido de seda, y mientras tanto, todos los meses dono a las misiones parte del dinero que gano con los huevos que vendo. Ya tengo 5 gallinas, todas descendientes de la gallinita gris que me regaló Perry cuando cumplí 12 años. Si alguna vez puedo comprarme un vestido de seda, ya sé cómo será. Ni negro, ni marrón, ni azul marino, que son colores sensatos y discretos, de los que han usado siempre las Murray de la luna nueva. ¡Ay no! Será de seda tornasolada, azul bajo una luz, plateado bajo otra, como un cielo de crepúsculo visto a través de los vidrios escarchados de la ventana, con algo de encaje delicadísimo aquí y allá, como esas pequeñas plumas de nieve que se adhieren a mi ventana. Teddy dice que me va a pintar con ese vestido y llamará al cuadro La Reina de las Nieves. Y la tía Laura sonríe y dice, suave y condescendiente, con un tono que me revienta, aunque sea la tía Laura, ¿de qué te servirá un vestido así, Emily?
Puede que no me sirva de nada, pero con él me sentiría como si fuera parte de mí, que ha crecido conmigo, y no simplemente que me lo compré y me lo puse. Quiero un vestido así alguna vez en la vida, y una enagua de seda debajo, y medias de seda. Ahora Ilse tiene un vestido de seda, de un color rosa oscuro. La tía Elizabeth dice que el doctor Purley viste a Ilse con ropa demasiado cara, y que no es apropiada para su edad. Pero él quiere compensar todos los años en los que no le compraba ropa. No quiero decir que anduviera desnuda, pero de haber sido por él, poco habría faltado. Eran otras personas las que se ocupaban de la ropa de Ilse. Ahora él hace todo lo que ella quiere que haga, y la complace en todo. La tía Elizabeth dice que es malo para ella, pero hay momentos en que la envidio un poquito. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo. El doctor Purley va a mandar a Ilse al colegio de Shrewsbury el próximo otoño, y después a Montreal a estudiar declamación. Por eso la envidio, no por el vestido de seda. Cómo me gustaría que la tía Elizabeth me dejara ir a Shrewsbury, pero me temo que no va a permitirlo jamás. Cree que no puede confiar en que me aparte de su vista porque mi madre se escapó de casa para casarse. Pero no tendría que temer que yo me escape para casarme. Ya he decidido que no voy a casarme nunca. Estaré casada con mi arte. Teddy quiere ir a Shrewsbury el otoño próximo, pero su madre tampoco quiere dejarle. No porque tenga miedo de que se escape para casarse, sino porque lo quiere tanto que no puede separarse de él. Teddy quiere ser pintor, y el señor Carpenter dice que tiene talento y que tendría que tener una oportunidad, pero nadie se atreve a decírselo a la señora Kent. Es una mujer muy pequeña en realidad, no más alta que yo, callada y tímida, y sin embargo todo el mundo le tiene miedo. Yo le tengo miedo, y mucho. Siempre he sabido que a mí no me quiere, desde aquella época lejana en que Ilse y yo comenzamos a ir a Tansy Patch a jugar con Teddy. Pero ahora me odia, estoy segura, solo porque Teddy me quiere. Ella no soporta que él quiera a nadie ni a nada más que a ella. Tiene celos hasta de sus dibujos. Por eso no hay muchas posibilidades de que Teddy pueda ir a Shrewsbury. Perry sí que va. No tiene un centavo, pero trabajará para mantenerse. Por eso decidió ir a Shrewsbury y no a la Queen's Academy. Cree que será más fácil conseguir trabajo en Shrewsbury, donde además vivir es más barato. La vieja bruja de mi tía Tom tiene un poco de dinero, me dijo, pero no quiere darme ni un centavo a menos... Entonces me miró con intención. Yo me ruboricé, porque no pude evitarlo, y me puse furiosa conmigo misma por haberme ruborizado, y con Perry, porque estaba haciendo referencia a algo de lo que yo no quería ni oír hablar. Sobre aquella vez, hace tantísimo tiempo, en que la tía Tom me encontró en el bosque de John el Altivo, y casi me mató del susto, exigiéndome que le prometiera que me casaría con Perry cuando fuéramos mayores, en cuyo caso ella le pagaría una educación. Yo nunca se lo conté a nadie, porque me daba vergüenza, salvo a Ilse, y ella dijo: ¿cómo se le puede ocurrir a la tía Tom aspirar a una Murray para Perry? Claro que Ilse es muy severa con Perry, y se pelea con él a menudo por cosas que solo a mí me hacen gracia. A Perry no le gusta que nadie lo supere en nada. Cuando estábamos en la fiesta de Demi Moore, la semana pasada, el tío de ella nos contó una historia de un ternero defectuoso que había visto con 3 patas, y Perry dijo: «Ah, eso no es nada comparado con un pato que yo vi una vez en Noruega». Es cierto que Perry estuvo en Noruega. Cuando era pequeño navegó por todas partes con su padre, pero yo no creo ni una palabra sobre eso del pato. No estaba mintiendo, solo fantaseando. Querido señor Carpenter, no puedo vivir sin la cursiva. El pato de Perry tenía 4 patas según él. 2 donde deben estar las patas de un pato que se precia de tal, y 2 que le salían de atrás. Y cuando se cansaba de caminar sobre el par común, se dejaba caer para atrás y caminaba sobre el otro par. Perry contó la historia con expresión seria y todos se rieron. Y el tío de Amy dijo: «Vamos, Perry». Pero Ilse se puso furiosa y no le dirigió la palabra en todo el camino de regreso. Decía que había quedado como un tonto por querer alardear con una historia tan tonta como aquella, y que un caballero no se comportaría así. Perry dijo: «Yo no soy un caballero todavía,
Solo soy un muchacho que trabaja, pero algún día, señorita Ilse, seré un caballero mejor que cualquiera que usted conozca. Caballero, dijo Ilse con voz muy desagradable. Se nace, no se hace. Ilse ha dejado casi por completo la costumbre de insultar, como hacía cuando se peleaba con Perry o conmigo, y ahora dice cosas crueles e incisivas. Duelen mucho más que los insultos, pero a mí no me molestan demasiado, ni durante mucho tiempo, porque sé que Ilse no las dice en serio y que en realidad me quiere tanto como yo a ella. Pero Perry dice que a él se le quedan como una espina en la garganta. El resto del camino a casa no se hablaron, pero al día siguiente Ilse estaba otra vez riñéndole por su mala gramática y por no ponerse de pie cuando entra una dama en una habitación. Claro que uno no puede esperar que lo sepas, dijo ella con el peor de los tonos. Aunque no me cabe duda de que el señor Carpenter ha hecho lo posible por enseñarte gramática. Perry no le dijo ni una palabra a Ilse, sino que se volvió a mí. ¿Quieres tú señalarme mis defectos?, dijo. No me importa si lo haces tú, porque serás tú la que tenga que soportarme cuando seamos mayores, no Ilse. Lo dijo para irritar a Ilse, pero yo me irrité más, porque era una alusión a un tema prohibido. De manera que ninguna de las dos le dirigió la palabra en 2 días, y él decía que al menos era un buen descanso de las críticas de Ilse. Perry no es el único que cae en desgracia en la luna nueva. Anoche dije una tontería que me hace poner colorada cuando me acuerdo. Las damas de beneficencia se reunieron aquí, y la tía Elizabeth les ofreció una cena y los esposos también vinieron. Ilse y yo servimos la mesa, que estaba puesta en la cocina porque la mesa del comedor no era lo bastante grande. Al principio era divertido, pero después, cuando ya todos estaban servidos, se volvió un poco aburrido, y yo me puse a componer mentalmente una poesía, de pie junto a la ventana y mirando hacia el jardín. Era tan interesante que enseguida me olvidé de todo lo demás, hasta que de pronto vi a la tía Elizabeth que decía, Emily, muy cortante, y mirando con intención al señor Johnson, nuestro nuevo ministro. Yo me aturdí, tomé la tetera y dije, «Ah, señor Taza, ¿le sirvo otra Johnson de té?» Todos soltaron la risa, la tía Elizabeth se enfadó, y la tía Laura se avergonzó, y yo tuve ganas de que me tragara la tierra. No pude dormir en casi toda la noche recordándolo. Lo extraño es que creo que me sentí peor y más avergonzada que si hubiera hecho algo realmente malo. Es el orgullo de los Murray, y supongo que es muy malo. A veces temo que la tía Ruth Dutton tenga razón, después de todo con lo que opina de mí. No, claro que no. Pero es una tradición de la luna nueva que las mujeres sepan manejar cualquier situación, y siempre salgan dignas y airosas. Y claro, no hubo nada de digno ni de airioso en hacerle semejante pregunta al nuevo ministro. Seguro que nunca podrá mirarme sin acordarse, y yo siempre me encogeré cada vez que lo vea mirándome. Pero ahora que lo he escrito en el diario no me siento tan mal. Nada parece tan importante ni tan espantoso, ni tan hermoso o grandioso. ¡Ay! Cuando está escrito como cuando uno lo piensa o lo siente. Parece encogerse al ponerlo por escrito. Ni siquiera el verso que compuse antes de aquella absurda pregunta me parecerá la mitad de bonito cuando lo escriba. Donde pisan suavemente los pies artesiopelados de la oscuridad. No, parece que se le hubiera ido el perfume. Y sin embargo, mientras estaba allí, detrás de toda aquella gente que comía y charlaba, y veía la oscuridad inundando suavemente el jardín y las colinas, como una hermosa mujer vestida de sombras con estrellas a modo de ojos, vino el destello y me olvidé de todo, salvo de que debía poner aquella belleza que sentía en forma de poema. Cuando me vino el verso a la cabeza no me pareció que lo hubiera compuesto yo, parecía como si algo más estuviera tratando de hablar por mí, y fue ese algo más lo que hizo que el verso pareciera tan hermoso, y ahora que se ha ido, las palabras parecen insípidas y tontas, y la imagen que traté de atrapar en ellas no es ni la mitad hermosa. Ay, si pudiera poner en palabras las cosas como las veo. El señor Carpenter dice, lucha, lucha, continúa, las palabras son tu medio de expresión, hazlas tus esclavas hasta que digan lo que tú quieres que digan. Eso es cierto, y lo intento, pero me parece que hay algo más allá de las palabras, de cualquier palabra, de todas las palabras, algo que siempre se escabulle cuando se intenta atrapar, pero que no obstante me deja entre las manos algo que no tendría,
de no haber intentado alcanzarlo. Recuerdo un día, en el otoño pasado, cuando Dean y yo caminábamos por la montaña deliciosa hacia los bosques que se hallan detrás de ella, bosques de abetos, principalmente, pero en un rincón hay unos preciosos pinos viejos. Nos sentamos a la sombra de ellos, y Dean me leyó Peveril of the Peak y algunos poemas de Scott, y luego miró hacia las grandes ramas y dijo: los dioses hablan en los pinos, dioses del viento norte, de las sagas de los vikingos. Estrella, ¿has leído los versos de Emerson? Y me los recitó. Desde entonces los recuerdo y me encantan. Los dioses hablan en el hálito de la campiña, hablan en el agitado pino y llenan la extensión de los cercados con un diálogo divino. Y el poeta que percibe alguna otra palabra al azar es el hombre destinado entre todo lo que vive, al que los tiempos deben acatar. ¡Ay! Esa palabra al azar. Eso es el algo que se me escapa. Siempre estoy escuchando, sé que nunca podré oírla. Mi oído no está afinado, pero estoy segura de que a veces oigo un eco débil, lejano y sutil, y me produce un deleite que es como un dolor y la desesperación de creer que jamás podré traducir su belleza con ninguna de las palabras que conozco. Y es una pena haber quedado como una tonta después de una experiencia tan maravillosa. Si hubiera aparecido etérea, por detrás del señor Johnson, con pie de terciopelo como la oscuridad misma, y le hubiera servido grácilmente el té de la tetera de plata de la bisabuela Murray, como mi mujer de las sombras que servía la noche en la taza blanca del valle de Blair, la tía Elizabeth hubiera quedado mucho más complacida conmigo que si me supiera capaz de componer el poema más hermoso del mundo. El primo Jimmy es muy diferente. Esta tarde, cuando terminamos con el catálogo, le recité el poema y a él le encantó. Él no tenía manera de saber cuán lejos estaba de lo que yo había visto con los ojos de la mente. El primo Jimmy también compone versos. Es muy inteligente en algunas cosas. Y en otras, donde se le dañó el cerebro cuando la tía Elizabeth lo empujó al pozo de la luna nueva, no lo es nada. Allí solo hay un vacío. Por eso la gente lo llama simplón. Y la tía Ruth osa decir que no es capaz ni de evitar que un gato se tome toda la nata de la leche. Pero si uno pone todos sus puntos inteligentes juntos, no hay nadie en todo Bladewater con tanta inteligencia real como él, ni siquiera el señor Carpenter. El problema es que no se pueden poner todos sus puntos inteligentes juntos, porque siempre hay brechas entre ellos. Pero yo quiero al primo Jimmy, y no me da miedo cuando le vienen esos momentos raros. Todos los demás le tienen miedo, hasta la tía Elizabeth, aunque tal vez en su caso sea remordimiento y no miedo. Perry no. Perry siempre alardea de que no le tiene miedo a nada, que no sabe lo que es el miedo. A mí me parece maravilloso. Ojalá yo fuera tan intrépida. El señor Carpenter dice que el miedo es vil, que está en el fondo de todos los males y el odio del mundo. Arrójalo de ti, muchacha. Dice, arrójalo de tu corazón. El miedo es una confesión de debilidad. Lo que temes es más fuerte que tú, o tú piensas que lo es. De lo contrario, no tendrías miedo. Recuerda, Emerson, haz siempre lo que temes hacer. Pero ese es un consejo de perfección, como dice Dean, y no creo que yo sea capaz de conseguirlo. Para ser sincera, tengo miedo a demasiadas cosas, pero hay dos personas en el mundo a las que temo más que a nada. Una es la señora Kent, y la otra es el señor Morrison, el loco. A él le tengo muchísimo miedo, y creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Vive en Derry Pond, pero casi nunca está allí. Vaga por todo el condado buscando a su esposa. Llevaba pocas semanas casado cuando su joven esposa murió, hace muchos años, y desde entonces quedó mal de la cabeza. Insiste en que ella no está muerta, solo perdida, y que algún día la encontrará. Ha envejecido y está encorvado, pero para él, ella sigue joven y guapa. Un día del verano pasado estuvo en casa, pero no entró. Asomó la cabeza por la puerta de la cocina con expresión esperanzada y preguntó, ¿está Annie aquí? Aquel día estaba muy tranquilo, pero a veces se pone violento. Dice que siempre oye a Annie llamándolo, que su voz va siempre flotando delante de él, siempre delante de él, como mi palabra al azar. Tiene la piel arrugada y anda desarreglado, parece un mono viejo. Pero lo que más odio de él es su mano derecha,
es roja como la sangre, debido a una marca de nacimiento. No sé por qué, pero esa mano me llena de horror. No podría soportar tocarla. Y a veces se ríe solo, de una manera espantosa. El único ser viviente al que quiere es su viejo perro negro, que siempre va con él. Dicen que nunca pide comida para sí mismo. Si la gente no le ofrece comida, pasa hambre, pero pide para el perro. ¡Ay! ¡Cuánto miedo le tengo! Me alegré mucho de que aquel día no entrara en casa. La tía Elizabeth se quedó mirándolo mientras él se iba, con los cabellos largos y grises flotando al viento, y dijo: Fairfax Morrison era un muchacho delicado, inteligente, con un excelente futuro por delante. Bien, los caminos de Dios son inescrutables. Por eso son interesantes, dije yo. Pero la tía Elizabeth frunció el entrecejo y me dijo que no fuera irreverente, lo que dice siempre que yo digo algo sobre Dios. Me preguntó por qué. Tampoco quiere que Perry y yo hablemos de él, aunque Perry está muy interesado en él y quiere saber. La tía Elizabeth me oyó decirle a Perry un domingo por la tarde cómo pensaba yo que era Dios y me dijo que era un escándalo. Pero no lo era. El problema es que la tía Elizabeth y yo tenemos dioses diferentes, eso es todo. Creo que todos tenemos dioses diferentes. El de la tía Ruth, por ejemplo, es uno que castiga a sus enemigos, que les envía a juicios. A mí me parece que eso es para todo lo que le sirve Dios a la tía Ruth. Jim Cosgrave utiliza el suyo para maldecir. Pero la tía Janie Milburn camina a la luz del rostro de su Dios todos los días y resplandece en ella. Esta noche he escrito hasta el agotamiento y me voy a la cama. Sé que he desperdiciado palabras en este diario, otro de mis defectos literarios según el señor Carpenter. Desperdicias palabras, muchacha, las desparramas con demasiada generosidad. Economía y contención, eso es lo que te hace falta. Claro que tienes razón, y en mis ensayos e historias trato de poner en práctica lo que me enseña. Pero en el diario que no ve nadie más que yo, ni verá nadie mientras yo viva, me gusta dejarme ir. Emily miró la vela que también estaba casi consumida. Sabía que esa noche no podía encender otra. Las reglas de la tía Elizabeth eran como las de los medos y los persas. Guardó el diario en el armario de la derecha, sobre la repisa del hogar. Cubrió el fuego moribundo, se desvistió y apagó la vela. La habitación se fue llenando de esa débil luz blanca como la nieve, que brilla las noches en las que hay luna llena detrás de las veloces nubes de tormenta. Y justo en el momento en que estaba a punto de deslizarse dentro de su alta cama, Emily sintió una súbita inspiración, una espléndida idea nueva para un cuento. Durante una fracción de segundos se estremeció, sin ganas de levantarse. La habitación estaba enfriándose, pero no podía alejar la idea de su cabeza. Metió la mano entre la funda de plumas y el colchón de paja, y sacó una vela a medio consumir, escondida allí para emergencias como esta. Claro que era algo incorrecto. Pero yo en ningún momento di a entender, ni lo haré, que Emily fuera una niña correcta. No se escriben libros sobre niños correctos. Serían tan aburridos que no los leería nadie. Encendió la vela, se puso las medias y un abrigo, sacó otro cuaderno medio lleno y comenzó a escribir a la luz solitaria y mortecina de la vela, que arrojaba un pálido oasis de luz en las sombras de la habitación. En aquel oasis escribía Emily, con la cabeza oscura inclinada sobre el cuaderno, a medida que las horas de la noche avanzaban y los otros ocupantes de la luna nueva dormían profundamente. Se enfrió y sus miembros se pusieron rígidos, pero no tenía conciencia de esto. Le picaban los ojos, le ardían las mejillas, las palabras venían como tropas de genios obedientes al llamado de su pluma. Cuando al fin la vela se apagó con un chisporreteo y un bisbiseo en su lago de sebo derretido, Emily volvió a la realidad con un suspiro y un estremecimiento. En el reloj ya habían dado las 2 de la madrugada y Emily estaba muy cansada y helada, pero había terminado su historia y era la mejor que había escrito en su vida. Se metió en su nido congelado con una sensación de realización y victoria nacida de la expresión de su impulso creativo y se quedó dormida con el arrullo de la tormenta que amainaba.